Buenas noches, nuevamente aquí con ustedes, su servidor, o sea, Cerrarte a la orden, pidiéndole a Hashem por la salud de dos personas que quiero mucho, a mi tía Rosa, que Hashem le traiga su santa voluntad en su vida, y también a mi amigo Gustavo Demetrio, también que Hashem le dé la salud, que están pasando por momentos difíciles, pero como se dice el Salmo 20, que el Eterno les responda en el día de su angustia, que el nombre del Dios de Jacob sea escuchado en nombre de ellos, para que sea restablecida su salud. Este día nos toca que hablar un poco del orden que se va en Shabbat, el orden después de haber hecho la cena, después de haber hecho el día siguiente por la mañana. El Shabbat por la mañana se pronuncia la oración matutina, cuyas leyes se encuentran en el capítulo 7 que habíamos leído la semana pasada. La composición del rezo de Shabbat es distinta a los demás días de la semana en los siguientes puntos. Los Pesukim de Sinra, o sea, los salmos de alabanza, se agregan algunos capítulos al final del Pisque Sinra, antes de la bendición de Ashabak. Se agrega la plegaria de Nismat Kol Haim. En el capítulo 7 se explica qué se debe hacer la persona que llegó tarde a la sinagoga en medio del final de los versos de alabanza de los Pesukim de Sinra. En la primera bendición, antes de recitar el Shema, la bendición de Socher, se agregan algunos párrafos cuyo contenido está relacionado con la idea del Shabbat. La composición de las 18 bendiciones también es distinta de los días de la semana, tal como aparece en el libro de oraciones. Después de la oración matutina se lee la sección semanal de la Torá, la Parashá. La Torá es dividida en secciones, en 7 secciones de la Aliyá. En cada Shabbat se lee una sección distinta de la sección que se lee en el Shabbat de la semana determinada, denominada Parashá, Shabbat Shavua. A la finalización de la lectura de la Torá, se realiza todos los años la fiesta de Simchat Torah, que son 56 Parashá. En el capítulo 7 se expusieron las formas detalladas de las leyes correspondientes a la lectura de la Torá. La lectura de la Torá se lleva a cabo solo si hay un minyan, es decir, si hay un quórum, que por lo menos 10 varones adultos. Las plegarias son recitadas al extraer los rollos de la Torá antes de la lectura, y al devolver el arca después de la lectura, la Torá aparecen en los libros de las oraciones. 7 personas a edad del marfil son llamadas sucesivamente a la lectura de la Torá en Shabbat, y esto se denomina subir a la Torá, que en hebreo quería decir alía a la Torá. En primer lugar se sube a leer la Torá a un sacerdote, luego a un Cohen, y en segundo lugar lo hace un levita, un descendiente de Leví. La persona que sube a leer la Torá debe recitar la bendición antes y después de recitarla, tal como se señala en el capítulo 7. En el rollo de la Torá, este es un enrollable entre alía y aría, y se debe dejar abierto cuando hay una pausa mayor, por ejemplo, cuando se recita el Kadish después de terminar la lectura de la Torá, y cuando se recita la plegaria de Mi Shebeachá. Se debe cubrir el rollo de la Torá. Los integrantes de las comunidades sefarditas acostumbran a cubrir el rollo de la Torá con un pañuelo entre alá y alá. En el caso de una pausa aún más larga, cierran totalmente el rollo de la Torá. En la hora del Bihur Halajá
se señala el orden de lo que se debe ser llamado a la Torá. Por ejemplo, hay órdenes especiales. Un novio en el día de su boda, un novio anterior al día de su boda, un niño que se convierte en bar mitzvah, etc. Alguien que haya hecho una mitzvah en la semana, se pasa primeramente a leer la Torá. Él se ha ganado el honor. Al terminar de leer la sección semanal, se recita el medio Kadish y luego vuelve a leerse los últimos versos de la sección semanal. La persona que sube a hacer aliyá se denomina marfit. En la aliyá del marfit se debe ser llamado tanto al Cohen como a un levita. En los días de Shabbat especiales, como cuando coincide una festividad de Rosh Kodesh en Shabbat, se extraen 2 rollos de la Torá del arca y el segundo libro se lee en el marfit una sección de la Torá relacionada con los temas del día en que se está viviendo, como se expone más adelante en las leyes de Rosh Kodesh y en las festividades. Al final de la lectura de la Torá, se alza el rollo del pergamino y se muestra su escritura a toda la congregación. Después de esto se enrollan los rollos de la Torá. En la comunidad de sefardíes también se levanta el rollo de la Torá y se muestra la escritura a la congregación, pero se hace antes de la lectura de la Torá. La Haftará, una parte de los profetas, que eso se instituyó desde el tiempo en que se dedicó nuevamente el templo allá en Jerusalén, o sea, en tiempo de Hanukkah, para todos aquellos que conocen la fiesta de las luces. Ahí se estableció la Haftará, y como ya los sabios lo establecieron, cuando un juez dictamina, ya no hay vuelta atrás, ya no es retroactive la ley. Entonces eso se quedó en toda sinagoga, leer un verso de los profetas correspondientes al reclamo que Hashem le hace al pueblo de Israel por medio de los profetas, por no haber guardado ciertas leyes. Hashem les reclama por medio de los profetas, la amonestación está de por medio. Después de enrollar el rollo de la Torá, se lee la Haftará. La Haftará es una sección de los libros de los profetas que está relacionado con el contenido de la sección semanal de la Torá, con los temas del día, como por ejemplo cuando es Rosh Kodesh, de la festividad coincide con Shabbat, etc. Antes y después de la lectura de la Haftará y el marfil, se debe pronunciar la bendición de la Haftará, cuyos textos aparecen en los libros de oraciones. La persona que suba a leer la Torá y la Haftará deberá decir la bendición en voz alta, al fin de que toda la congregación las oiga y pueda responder amén. Está prohibido hablar durante la lectura de la Torá. La Haftará y sus bendiciones respectivas, se debe prestar mucha atención a toda la lectura de la Haftará. Toda persona está obligada a estudiar cada semana la sección semanal de la Torá. Aparte de escuchar la lectura en la sinagoga, la forma de estudiarla es la siguiente: se debe leer 2 veces todos los versos de la Torá de la sección semanal y se debe leer una vez como explicación o comentario el Targum de Onkelos en arameo. Y este modo de estudiarlo se denomina 2 veces la escritura y un Targum. Algunos estudian la siguiente manera: leen cada vez el versículo 2 veces y después el Targum de estos versos. Si la persona estudia el comentario de Rashi en lugar del Targum, es considerado como si ya había leído el Targum, y los versos sobre los que hay comentarios de Rashi se deberá leer 3 veces. Sin embargo, una persona temerosa del cielo deberá leer el Targum y también estudiar el comentario de Rashi. Y este es el precepto especial: completar la lectura de la Torá
y del Targum antes de la comida del Shabbat. Por la mañana, si una persona no pudo terminar de leerla hasta la comida del Shabbat de la mañana, entonces deberá terminar antes de la oración de la tarde de Shabbat. Si no pudo terminar la lectura hasta el rezo de la tarde del Shabbat, entonces deberá hacerlo de entre los primeros 3 días del Shabbat. Y si no pudo terminar la lectura en los primeros días del Shabbat, después del Shabbat, deberá entonces completar antes de Simchat Torah. O sea, tiene todo el año para hacerlo. La lectura de 2 veces la escritura y el Targum de la sección de la semana siguiente puede ser comenzada desde la oración de la tarde de Shabbat, y la razón de ello es que el rezo de la tarde de Shabbat se lee al comienzo de la sección semanal de la semana siguiente. Por lo tanto, quien comience a leer 2 veces la lectura del Targum debe en ese momento es considerado como si completase la lectura junto con toda la congregación, junto con todas las sinagogas, aunque no haya ido. La oración de Musaf, la oración adicional. Todos los días había un sacrificio, pero en Shabbat, como es una fiesta semanal que tenemos, que Hashem nos lo da, nos regala ese día, no como carga como yo lo vemos, sino que es un regalo para bendición para nuestras vidas. Ahí está. Entonces le damos un sacrificio adicional, y entonces viene como Oseas 14:2 nos dijo que nuestras oraciones nuestros sacrificios habían sido cambiados por los dichos de nuestra boca. Entonces hacemos el Musaf, otra oración más que corresponde, que equivale al sacrificio extra que se hacía cuando el Santo Templo en Jerusalén estaba en pie. Después de la oración matutina y de la lectura de la Torá, se pronuncia el rezo de Azraí y otras plegarias que aparecen en los libros de oraciones, después de lo cual se recita la Amidá, las 18 bendiciones del Musaf, y esta oración es recitada en lugar del sacrificio de Musaf adicional y que se ofrecía en el Shabbat en el templo. En el texto de la oración aparece el verso de los que habla de los sacrificios de Musaf y de Shabbat, y también una plegaria al Santo bendito sea para que restaure el servicio del templo y que tengamos el mérito de ofrecer ante él el sacrificio que debemos los del Tamim, y según el orden de los Musaf y según sus órdenes, como lo dice el profeta Ezequiel 20 en adelante. La oración de Musaf debe ser pronunciada después del rezo matutino y se le debe proponer más allá de la 7ª hora temporal, o sea, 1 hora temporal. Después del mediodía temporal de Hasdot, el horario del mediodía después de ser encontrado los calendarios de la ley, ahí los va a encontrar. Si la persona no pronunció la oración de Musaf antes de la 7ª hora, deberá hacerlo después y antes del final del día, Y si una persona se equivocó en la Amidá de Musaf y continuó con la recitación de la oración correspondiente a los días de la semana, al darse cuenta de su error deberá detenerse inmediatamente, incluso se encuentra en medio de una bendición, y comenzar la bendición intermedia del rezo de Shabbat después de pronunciar la Amidá y la repetición del oficiante. Se recita la plegaria de Ein que Aleinum, etc., tal como lo señalan los libros de las oraciones. El Kiddush. Antes de la comida del Shabbat, por la mañana, en la mañana cuando nos vamos a desayunar, tenemos que santificar el día con vino y pronunciar la bendición de Boré Peria Gefen. Hay quienes acostumbran a comenzar el Kiddush antes de la bendición de Boré Peria Gefen, recitando algunos versos relacionados con Shabbat. Por otra parte,
No se debe comenzar el Kiddush a mitad de los versos, ya que siempre hay que hacerlo desde el inicio de cada verso. El texto de los versos se recitan antes del Kiddush, aparecen en los libros de oraciones. Si varias personas comienzan juntas, una de ellas puede pronunciar la bendición en voz alta y este modo hacer cumplir a las demás con la obligación. Para mayor detalles hay que verlo en el capítulo 17, en la ley del Kiddush en la noche del Shabbat. En el Kiddush de Shabbat por la mañana, en lugar en el que sea difícil hallar vino, se deberá preguntar a una persona experta en la ley acerca de qué bebida se puede utilizar para el Kiddush. Sobre esta bebida se recita la bendición de Shelakol Ani Vivaró, en lugar de la bendición de Peri Agefen. No se debe comer ni beber nada antes del Kiddush, pero sí está permitido beber antes de la oración matutina, ya que en ese momento todavía no recae la obligación del Kiddush. Lo podemos ver en el capítulo 4 de la ley anterior, de cuanto con las bebidas permitidas antes del rezo matutino. La obligación del Kiddush no comienza antes de la oración matutina, ya que está prohibido comer antes de ella. Por lo tanto, la persona que tenga permitido comer antes del rezo matutino, por ejemplo, por motivos de salud, tendrá la obligación de pronunciar el Kiddush antes del rezo matutino y entonces deberá hacerlo con vino si quiere comer. Las leyes correspondientes a la comida de Shabbat por la mañana son las mismas que las comidas de la noche del Shabbat. Veas el capítulo 17. También se aplica la regla de que debe comer inmediatamente después del Kiddush en lugar que este fue dicho. Se recita la bendición de Hamotzi, o sea por el pan, sobre los dos panes en la mañana del Shabbat y se corta el pan de arriba. En el Shabbat se corta en la noche del Shabbat se corta el pan de abajo, en el día se corta el pan de arriba y se agrega el párrafo Rasbe Hazalei Seinu en el Birkat Hamazon. Después del Kiddush, la persona no comió pan, sino que productos horneados con harina, o sea, pasteles, etc. Es una cantidad de un que se habrá cumplido con la obligación de comer en lugar del Kiddush y sin embargo todavía tiene que cumplir con el precepto de comer 3 comidas para Shabbat. Y por lo tanto deberá también comer una comida con pan y pronunciar la bendición de Hamotzi sobre los 2 panes. Además de la tercera comida, deberá comer después. Por eso es que mejor nosotros siempre acostumbramos en mi casa a hacer la bendición sobre el pan para que después no haya ningún problema y no vamos a caer en una transgresión de que comí esto y no hice la bendición por esto, ni esto, ni esto. La bendición de la Motzi cae sobre todas las comidas. Hay que hacer 100 bendiciones diarias. Híjole, ¿y cómo hago? Dice uno. 100 bendiciones son, ¿cómo las cuento? ¿Cómo llevo la cuenta de todo eso? Miren, los sabios, por eso son sabios. Ellos nos han dejado el compendio en los sidures de oraciones para bendecir al santo bendito sea 100 veces diarias. Todos los días se debe pronunciar por lo menos 100 bendiciones, incluyendo las bendiciones de las oraciones, como en Shabbat y en cada una de las Amidot. Hay solo 7 bendiciones, mientras en los días de la semana, en cada Amidá, hay 19 bendiciones. En Shabbat faltan muchas bendiciones para completar el total de 100, por lo tanto se debe completar las bendiciones pronunciando otras sobre frutas, dulces, fragancias agradables durante el día. Por lo tanto, las pronunciaciones sobre alimentos se debe tener cuidado de no pronunciar una bendición innecesaria, como se menciona en el capítulo 10 de nuestra ley, ¿verdad? El estudio de la Torá para Shabbat. En el Targum de Olam Haim, inciso 290, se recita las siguientes palabras en el Midrash.
La Torá dijo delante del Santo bendito sea, Creador del universo, cuando el pueblo de Israel entre en la tierra, y cada uno de ellos correrá a sus viñas, a sus campos para trabajar, y entonces, ¿qué será de mí? Y Hashem le dijo, tengo una pareja a unirse para ti, y su nombre se llama Shabbat. El Shabbat se desocupará de sus actividades y podrá dedicarse al estudio de la Santa Torah. O sea, Hashem ya tenía previsto todo lo que uno es, la dureza del corazón que nosotros tenemos a veces, y después de la comida de Shabbat por la mañana se debe proponer la clase del estudio de la Torah. La obligación de estudiar Torah en Shabbat recae sobre todos, pero más especialmente sobre las personas que trabajan duro en la semana. Esta debe dedicarse en Shabbat para el estudio de la Torah y básicamente destinarse al estudio de las leyes prácticas, o sea, halajá, para conocer en profundidad los preceptos y observar la prohibición. Venimos ahora al sacrificio de la tarde. La oración de la tarde que equivale también al sacrificio de la tarde. En la oración de la tarde de Shabbat se recita Asherei y Uba Lezion, que también has amado a Sion. Hay quienes también acostumbran a pronunciar el Pitún Hakeroset antes del Ashrei, tal como aparece en los libros de las oraciones. A continuación se lee la Torá. Antes de sacar la Torá del arca, se recitan diversos versos y plegarias, entre los cuales se incluye la siguiente: que mi oración sea ante ti, oh Eterno, en un momento de aceptación. Oh Hashem, en tu abundante bondad, responde con verdad con tu salvación. Salmo 69, 14. Este verso se pronuncia conforme a los dichos del Midrash, en el que se encuentra que David le dijo a Hashem, Creador del universo, este pueblo, el pueblo de Israel, no es como los demás pueblos. No es un pueblo idólatra que debe ser, que se emborracha y se aturden, pero nosotros no somos así. A pesar de que tomamos y bebemos, que humillación sea en un momento de gracia delante de ti. A continuación se lee el comienzo de la sección semanal de la Torá. La semana entrante 3 personas son llamadas a la Torá, como un Cohen, un levita y un israelita. Para mayores detalles acerca de la lectura, el alzado y el enrollado de la Torá, véase en el capítulo 7 de nuestra ley. Después se recita la Amidá y el oficiante la repite. Después se pronuncian 3 versos de Tzidkahá, tal como aparece en los libros de las oraciones. El Tzidkahá no se pronuncia cuando, en caso de que no fuese Shabbat, no se recita, Tajanún. Los días en los que se recita Tajanún se mencionan en el capítulo 7. En el capítulo 8, la oración de la tarde finaliza con la pronunciación de Aleinu. Para mayores detalles acerca del rezo, véase el capítulo 8 de nuestra ley. Algunos acostumbran a pronunciar en los días de Shabbat invernales la plegaria de Beisri Nashchi en los salmos de Shi Hamalot, tal como aparece en el Sidur. En los días de Shabbat de verano, a partir del Shabbat siguiente a Pesach, hay quienes acostumbran a estudiar el capítulo del tratado del Pirkei Avot. Dicen nuestros sabios que como es primavera, allá en Jerusalén, en primavera dice que hasta nuestra alma se encuentra en esa vegetación verde
donde hay armonía, donde hay creación, donde hay germinación de la semilla, que la Torá sea una semilla en nuestro corazón y que germine y enverdezca nuestro fervor hacia el santo bendito sea. Y por eso que el Pirkei Avot es uno de los tratados de las 6 órdenes de la Mishnah, que contiene las enseñanzas éticas de las buenas costumbres que fueron dichas en los Ta'anim y de los sabios de la época posterior al segundo templo. En los calendarios se especifica cuál es el capítulo que se debe estudiar en cada Shabbat del Pirkei Avot. De los dichos de nuestros padres. Es un precepto comer 3 comidas en Shabbat. El horario en el que se puede comer la tercera comida comienza a partir del horario de la Minhá Gegolá, o sea, media hora temporal después del mediodía temporal. No se debe hacer kiddush con vino antes de la tercera comida. Por otra parte, esta comida debe comenzarse antes de la puesta del sol. Si comenzó a comer cuando todavía era de día, se puede continuar incluso después del sol. Al iniciar la tercera comida se debe cortar el pan superior, lehem mitzle, al igual que la comida de la mañana. En caso de que la persona coma alguna de las comidas adicionales aparentes de las 3 comidas obligatorias, en cada comida con pan deberá bendecir la bendición sobre los panes. Se debe comer la comida de la mañana de tal forma que se tenga apetito para comer la tercera comida. Así, si la persona está muy satisfecha y hace difícil comer el pan de la tercera comida, deberá entonces ingerir en ella productos horneados de harina o cosas parecidas, cosas dulces para nuestro paladar, y así nuestro Shabbat va a ser dulce y placentero. En el Birkat Hamazon se debe agregar la plegaria de Retze Be Hajalseinum. En el caso de que de la tercera comida se prolongue hasta la noche, se deberá agregar la plegaria Retze Be Haseinum en el Birkat Hamazon. Sin embargo, si la persona pronunció la oración vespertina antes de recitar el Birkat Hamazon, no debe recitar Retze Be Haseinum, ya que es para esta persona ya terminó la santidad del Shabbat. Si es el primer día del Rosh Kodesh, cae en domingo, o sea, en Moshe Shabbat, o sea, terminando el Shabbat, entonces sí es aconsejable no comer pan en la tercera comida después de haber anochecido. La razón es que si la persona come pan después de haber anochecido, existe una duda acerca si debe agregar el Ratze Be Haseinum o la Ale Labo al recitar el Birkat Hamazon. Pero si la persona no comió pan en la tercera comida después de haber anochecido, solo deberá agregar el Ratze Be Hajalseinum en el Birkat Hamazon. Son cositas, son detalles que verdaderamente nos dejan mucho en nuestro corazón. Y quiera Hashem que así como ustedes que me escuchan a mí, vayan con su librito que compren su libro, su sidur, y lo comparen con lo que yo les digo. No es porque yo lo diga que está correcto. Ustedes no sean como un oyente simple. Ustedes tienen que escudriñar que lo que yo les digo es tal como los sabios lo están pidiendo. Y quiera Hashem que en su corazón esté regalarme un like, compartir, compartan ahí con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que quiera, que esté sedienta de aprender judaísmo. En esta página ese es el sentido, que aprendamos a cómo vive un judío, qué hace un judío, y a nosotros nos corresponde irnos elevando y acercándonos
aquellos que guardan el pacto del Santo bendito sea para pertenecer al pueblo del Santo bendito sea. Buenas noches, será hasta la próxima. Espero sus bendiciones y sus oraciones por la vida de las personas que dije al principio. Y será hasta la próxima que estaré nuevamente con ustedes, su servidor a la orden. Hasta luego, bye.